¿Sabes exactamente qué tipo de tornillos se usan en la construcción con bambú? ¿Y qué tipos de tornillos son para determinado uso en la construcción con bambú? Bien sea uso estructural o uso constructivo. Pues eso es lo que te voy a contar en este video si te quedas con nosotros. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible? Gente de Videal y GBS, gente de Bambutectura, futuros bambuceros y bambuceras de verdad. Bienvenidos una vez más a tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad, donde solo hablamos temas del bambú y la sostenibilidad. Y hoy con este tema, para ilustrarte, si es que no lo conoces, sobre el uso correcto de los tornillos correctos en las construcciones con bambú. Entonces, sin más, vamos con ello. Todos sabemos que cuando nos vemos enfrentados a la unión de los elementos de bambú, es decir, al ensamble de nuestras cañas de bambú, esto es el santo grial del bambú. Unir dos piezas de bambú que son cilíndricas y huecas siempre son un reto. Pero bueno, para eso existen las técnicas tradicionales, las bocadas de pez, el pico de flauta. Pero hay determinadas situaciones que nos encontramos, sobre todo cuando hablamos de la parte constructiva, no de la parte estructural, y es unir unas piezas en las que vemos que generalmente se tiende a usar clavos o se tiende a usar cualquier tipo de tornillo. Entonces, lo que nosotros queremos clarificar hoy es qué tipo de tornillos es el más adecuado de acuerdo al trabajo que nosotros estemos realizando. En qué situaciones debemos utilizar un tipo de tornillos y en qué situaciones otro tipo de tornillos. Y además, por qué debemos usar tornillos y no debemos usar clavos. Entonces, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Bueno, entonces, cuando hablamos del uso de tornillos en el ensamble de elementos estructurales, estamos hablando de usar tornillos autoperforantes. ¿Y por qué tornillos autoperforantes? Porque son tornillos que nos permiten a nosotros mantener la integridad física del material, en este caso el bambú. No vamos a alterar su integridad física cuando usamos un tornillo autoperforante, a diferencia del uso de clavos, que cuando usamos clavos sí generamos problemas en la misma estructura del material. Por eso en el canal dedicamos un video en exclusiva en el que explicamos por qué no usar clavos en las estructuras de bambú. Si no lo han visto, pues se los dejo por aquí para que lo puedan ver. Entre tanto, decir entonces que los tornillos autoperforantes, como su nombre lo indica, lo que hacen es que taladran, perforan a la vez, que van a asegurar las dos piezas. Entonces, en conclusión, usamos tornillos autoperforantes de forma general para las uniones, para los ensambles constructivos, y no usamos clavos. ¿Cómo es que funcionan estos tornillos autoperforantes? Existen una variedad muy grande de tornillos autoperforantes. Tenemos tornillos autoperforantes de cabeza cónica, y entre los tornillos autoperforantes de cabeza cónica tenemos tornillos que la misma cabeza tiene unas espiguillas que sirven para autoavellanar, es decir, también son autoavellanadores. Entonces eso me permite que la cabeza del tornillo quede a ras de la superficie que yo estoy atornillando. Y eso es muy útil estéticamente cuando, por ejemplo, estamos ensamblando muebles o estamos ensamblando estructuras pequeñas que prestan una utilidad que no requiere mayor esfuerzo, pero que sí el ajuste de este tornillo permite que la pieza se mantenga unida. También, pues estos tornillos tienen diferentes encajes de apriete, es decir, en la punta podemos utilizar tornillos de atornilladores de estría o atornilladores de estrella, atornilladores de pala, atornilladores de cuadrante fijo, atornilladores hexagonales o atornilladores tipo Torx, una diferente variedad que nos presenta el mercado en estos tornillos. Entonces nosotros debemos buscar el que se acomode más a nuestro uso, a nuestra herramienta, y el que nos facilite a nosotros más el trabajo. También tenemos los tornillos de cabeza hexagonal. Los tornillos de cabeza hexagonal son muy interesantes porque pues, nos permiten utilizar llaves de boca fija que nos da mayor apriete. Digamos que aquí lo podemos utilizar en muebles o en pequeñas estructuras que no tengan gran capacidad portante, pero que nos den una muy buena seguridad y un buen apriete. Entonces, ¿qué
además de que tengan cabeza hexagonal, pues también le podemos o colocar una arandela si es que no tiene la arandela integrada, porque también hay unos que vienen con arandela integrada. Y hay otros que incluso tienen una arandela de caucho, que nos ayudan también muchísimo a la fijación. Y sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a fijar otro tipo de elementos. Se usa mucho cuando vamos a utilizar, por ejemplo, una lámina metálica al bambú. O incluso una lámina de madera al bambú. O incluso la misma esterilla o caña picada al bambú. Entonces nos facilita mucho el hecho de que tenga también esa arandela de caucho. Hay otros tornillos que son cabeza de lenteja, que son más pequeños en cuanto a longitud, pero tienen una cabeza grande y más plana. Y esos también tienen diferentes utilidades como veremos. Aquí lo importante es que sepamos que debemos elegir la longitud correcta del tornillo, entendiendo que la longitud correcta del tornillo va exactamente desde la cabeza hasta la punta del tornillo, que el tornillo tiene una punta autoperforante y que hay que elegir entre dos diferentes tipos de punta autoperforante. Una punta que está diseñada específicamente para madera, que es una punta helicoidal, tiene una punta helicoidal y funciona como una broca para madera. Y otro que tiene una broca es como la broca para metal, que es ideal para ser usada en el bambú. ¿Por qué? Porque el bambú es muy duro, tiene mucha sílice en su capa exterior, entonces el hecho de usar esta punta que es para metal nos ayuda muchísimo y nos facilita también mucho el trabajo de ensamble de nuestras piezas de bambú. Ahora, ¿cómo funcionan estos tornillos autoperforantes? Estos tornillos autoperforantes, como les decía, lo interesante que tienen, y a diferencia de los clavos, es que estos tornillos lo que hacen es perforar, y al mismo tiempo que perforan, cortan la fibra. No la abren como lo hace el clavo, sino que van cortando la fibra y se van ajustando a la pieza. Y además, el hecho de que las cabezas, por ejemplo, permitan avellanar, lo que les digo, me permiten dejar un acabado enrasado cuando lo necesite, cuando me lo exija mi proyecto. Les decía que hay unos tornillos específicamente para madera que los podemos usar en pequeños muebles de bambú, pero también existen los tornillos que tienen la cabeza para perforar metal, entonces podemos usar eso dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces nos van a ahorrar el uso de brocas y nos van a ahorrar ese tiempo, y además nos van a permitir mantener esa integridad física del material. Miremos rápidamente los usos de estos tornillos autoperforantes. Entonces, como decíamos, esos tornillos autoperforantes los usamos para ensamblar las piezas de bambú o para ensamblar las piezas de bambú con otro material. Entonces vemos, por ejemplo, en la diapositiva que podemos estar ensamblando una caña de bambú a modo de pasamanos, y para eso utilizaríamos unos tornillos que pueden ser los tornillos con punta helicoidal para madera, serían los apropiados. También los podemos usar, como se ven ahí, para pequeñas estructuras, para, no sé, un armario empotrado o una estructura de un mueble de linos o algo muy sencillo. Es una estructura complementaria, una misma barandilla. Podemos usar ese tipo de tornillos, y también podemos usar esos tornillos que tienen la punta preparada para perforar metal, porque ya decíamos que tiene mucha sílice la superficie de la caña, y entonces eso nos ayuda a que no se nos haga tan dura la penetración del tornillo. Ahora, los tornillitos de cabeza de lenteja vienen muy bien para usarlos, por ejemplo, cuando estamos colocando la esterilla sobre nuestra estructura, porque vamos enhebrando los alambres, y la cabeza, que es ancha, nos da ese juego, y no tenemos que estar clavando con el peligro de generar fisuras en nuestras cañas de bambú. Y los tornillos que tienen la arandela incorporada, e incluso lo mejor, los que tienen la arandelita también de caucho, nos sirven, por ejemplo, para la técnica del muro tendinoso. Entonces, en vez de usar las grapas, que realmente también lo que hacen es abrir la fibra de la caña, nos van a permitir a nosotros, sin dañar la estructura, porque estamos cortando las fibras, apretar muy bien estos alambres de púa que se colocan, o si estamos usando otro tipo de alambre, también nos dan una buena superficie de apriete para poder fijar nuestros alambres en la técnica del muro tendinoso. Por último, también sabemos que usamos tornillos en el ensamble de elementos estructurales, no de elementos constructivos. Aquí ya son
tornillos, tornillos pasadores, pernos, que van a hacer van a resistir unas cargas importantes. Entonces dentro de eso pues obviamente tenemos las varillas roscadas, tenemos las tuercas y las arandelas, tenemos los mismos pernos. Pero para no hacer más largo este video y esperando que les haya quedado claro qué tipo de tornillos debemos usar cuando trabajamos el bambú, pues vamos a hacer este próximo video para que estén pendientes, donde explicaremos exactamente en dónde se usan las varillas roscadas, en dónde usamos los pernos, qué tipo de arandelas debemos usar, qué tipos de varillas roscadas de acuerdo a las normas técnicas son recomendados para las resistencias que necesitemos. Todos estos detalles de cómo se trabajan con estos pernos y con estas varillas lo veremos en nuestro próximo video. Bien, espero que este video como siempre te haya sido de utilidad. Ya sabes que si te gustó pues mejor le das un like, y además si tienes algún comentario, alguna sugerencia, pues para eso están los comentarios, que con gusto nosotros siempre pasamos a revisar y contestamos. Y ahora te pregunto yo, ¿qué tipo de tornillos usas tú en la construcción con bambú? ¿Has usado este tipo de tornillos? ¿Te ha ido bien con ese tipo de tornillos? ¿Qué otro tema te interesaría que conociéramos aparte del uso de los tornillos adecuados en nuestras estructuras de bambú? Y recuerda que todos estos temas de forma ampliada los tratamos en nuestras formaciones, en nuestros cursos, a través de nuestra aula virtual. No olvides visitarla, te dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hasta luego!